Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Calafé, soy responsable del programa de evaluación genética de la raza Hereford. Y mi idea era contarles un poco, siguiendo la línea de este panel con respecto a selección genómica, gracias, un poco la mirada de las asociaciones. Les quería mostrar un poco cuál fue nuestra experiencia. Nosotros estamos trabajando con evaluación genómica hace varios años y cómo fue la idea es mostrarles cómo fue la evolución de nuestra evaluación genética incorporando información genómica. Como ustedes saben, la Hereford tiene una evaluación genética muy particular, que es la evaluación panamericana, que surge en el 2009. Es una evaluación multinacional o internacional que la característica principal, además de, obviamente, compartir bases de datos de distintos países, los países que las conforman son Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Argentina, lo que la hace tan potente o robusta es que los países son de distintas regiones. Entonces, esto permite, por un lado, comparar efectivamente animales de distintas regiones y, por otro lado, da la posibilidad de evaluar un mismo animal o distintos animales en distintos ambientes. Esto, como ustedes saben, para una evaluación genética es muy importante, ya que es un poco el objetivo de las mismas. La Panamericana en su comienzo fue desarrollada por dos instituciones australianas, de origen australiano, el AGBU y el ABRI. Ambas instituciones tienen fines de investigación, desarrollo e implementación de programas de mejora genética en distintas especies y son fundadas por el Departamento de Agricultura del estado de New South Wales y en conjunto con la Universidad de New England. Una vez que surge la evaluación panamericana, cada una de las, como nosotros las llamamos, las corridas o de las ediciones, son analizadas por un equipo multinacional. Cada uno de los países tienen su personal que evalúa cada una de las corridas y el set de resultados, lo que la hace todavía más potente. Obviamente, yo ahora les voy a mostrar un poco cómo son los números muy brevemente. Al conjugar 4 bases de datos, algunas con mayor cantidad de animales, otras con menos, obviamente a nosotros nos permite tener un pool de animales o de genética mucho mayor. Es una de las grandes ventajas de esta evaluación. Con lo cual, la precisión de los datos ha crecido de gran manera. Y otra de las grandes ventajas, y para nosotros fue un gran paso adelante, es que formamos parte de cada uno de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en cualquiera de los países. Sea el país desarrollador o iniciador de cualquiera de los proyectos de investigación, nosotros formamos parte de ellos. Entonces, para nosotros es otra característica muy, muy importante. Para que tengan una idea de lo que es la evaluación panamericana en números hoy, estamos analizando 6.677.000 animales, con 3.900.000 pesos de nacimiento, 4,5 millones de pesos de destete, 1.800.000 scores de facilidad de parto, un número importante para esta característica que en los últimos años ha tenido tanto impacto en los rodeos, sobre todo para servicio de vaquillonas, con lo cual podemos decir que la robustez y la importancia de esta evaluación es realmente grande. Y un poco lo que yo les decía en cuanto a la precisión dado por el aumento de los animales
y las conexiones. Uno de los puntos claves para el desarrollo de esta evaluación y lo que quizás más impulso nos dio a cada uno de los países es la gran conexión o conectividad que había entre todos los países, dado fundamentalmente por el uso de material genético de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Entonces, cuando se hace la primera corrida de la evaluación panamericana y la comparamos con la evaluación tradicional, podemos ver el gran impacto en el encontrar progenie o meter en el mismo conjunto o en el mismo pool o en la misma base de datos a todos los hijos de los animales que quizás estaban evaluados en otra evaluación. Entonces, tomé como ejemplo 2 toros, que obviamente tengo muchísimos ejemplos de estos. El primer toro, como pueden ver, tenía en la evaluación nacional 16 hijos evaluados en 2 rodeos. Cuando nosotros hacemos la primera corrida de la evaluación panamericana, el mismo toro pasó a tener 557 hijos evaluados en 91 rodeos, lo mismo en el segundo caso, con 18 hijos, no veo muy bien, evaluado en 3 rodeos, y 1.541 evaluado en 266 rodeos. Imagínense el impacto que ha tenido el encontrar cada uno de las conexiones y de los parentescos de estos animales. Fíjense, en el primer caso, de una precisión, una característica como es el peso del nacimiento del 17%, sin agregar más información que las conexiones, pasó a una precisión del 84%, más que importante. Lo mismo con leche, que es una de las características que quizás más difícil es conseguir buenas precisiones, dada la falta de datos. También un aumento muy importante. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que para nosotros nos da una base muy sólida y nos da el entusiasmo para seguir trabajando con este tipo de evaluaciones. Un poco introduciéndonos en cómo llevamos a cabo la introducción de lo que es la genómica o la información genómica dentro de la evaluación. También desde el inicio de todo lo que es genómica, información genómica, todo lo que había dando vueltas, al principio siempre las nuevas tecnologías son bastante difíciles de tomar una decisión de cómo se van a implementar. Entonces, la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, junto con el resto de las asociaciones que forman parte de la Panamericana, deciden hacer un proyecto conjunto. Se llamó el Proyecto de Validación de Marcadores Moleculares. El objetivo de este proyecto era generar las ecuaciones de predicción específicas para la raza Hereford, específicas para la Hereford panamericana, para la base de datos nuestra. Es un proyecto que empieza en el año 2011 con un equipo de investigación dirigido por Dorian Garrick, y contando con muchas instituciones que estuvieron involucradas desde un principio, las asociaciones de criadores, centros de investigación, Sociedad Rural Argentina, que nos ayudó muchísimo en el rastreo de las muestras, que no es fácil. Hicimos un convenio con Fito, con la gente de la FAUBA. Nosotros, cada vez que teníamos resultados de muestras enviadas para ser analizadas, se lo enviábamos a la gente de Fito para
para posteriores análisis, y el aporte que en su momento nos hizo el IPCBA, que nos ayudó muchísimo para el desarrollo de este proyecto. Entonces, un poco, no voy a desarrollar mucho porque Javier y Horacio explicaron bastante cuáles son los pasos, pero bueno, un poco la historia de esta evaluación genómica. Empieza en el 2011, se hace una población de prueba, una training population, con 800 toros de origen americano, que tenían la particularidad de tener hijos en cada uno de los países que forman parte de la evaluación panamericana, para que estos toros sean representativos de cada uno de estos países. Obviamente estos toros tenían que fueron toros de altísima precisión, contaban con datos de producción, DEPS, y a los cuales se les analizó el genotipo. A partir de esta población surgen las ecuaciones de predicción, que son los que van a dar como resultado los valores moleculares o los molecular breeding values. Y finalmente, digamos, la base de este proyecto, o el objetivo, era validar estas ecuaciones de predicción, es decir, analizar cuán bien predecían los valores de cría o el verdadero valor de cría de los animales. Entonces, para esta validación se formó otra población, que es la población de validación, donde ahí formamos parte cada uno de los países que componen la evaluación panamericana. Sobre el lado derecho ven la cantidad de animales o de genotipos que se analizaron por país para esta población de validación. Yo después les voy a mostrar un poquito los resultados muy brevemente para no detenernos tanto tiempo. Después de surgir estas ecuaciones de predicción y ser validadas, se produce una recalibración de las ecuaciones de predicción. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros resultados no siempre son los esperados, dado por un lado por los distintos modelos, pero básicamente por la poca cantidad de genotipos o de animales muestrados. Entonces, un poco como decía Horacio, y con la misma premisa que se hace en la evaluación genética. Todo lo que es incorporación, tanto de animales como de fenotipos, de características medidas, esto hacen a las evaluaciones, tanto genética como genómica, cada vez más precisas, cada vez más robustas y más consolidadas en el tiempo. Entonces, al introducirse mayor cantidad de genotipos o de información genómica, se produce una primera recalibración. La cantidad de animales las pueden ver ahí abajo. Ya Estados Unidos en el año 2013 estaba junto con Canadá haciendo una evaluación mucho más activa. El envío de información era mucho más, el volumen era mucho mayor. Uruguay y Argentina siempre tuvimos mayores dificultades por un tema básicamente de costos, pero en ese segundo envío fue de 500 muestras. Entonces se hace esta recalibración y este proceso se hace 2 veces más. Entonces la idea era mostrarles cómo fueron los resultados desde un principio y cómo fueron evolucionando en el tiempo y con el agregado de mayor cantidad de animales o mayor cantidad de información. La primera ecuación de predicción, como pueden ver en el primer círculo, nos dio una correlación entre el valor molecular y la DEP o el verdadero mérito genético bastante baja. Para nosotros fue, quizás uno espera tener resultados un poco mejores, más rápido.
cuando se introducen más animales o más genotipos y se validan esas ecuaciones, ya pudimos notar un aumento en la precisión o en la correlación entre el valor molecular y la DEP. Al seguir incorporando genotipos y cambiando los modelos, sumado a que Illumina creó en su momento un chip con mayor densidad, un chip que en vez de 50 tenía 70K y fue desarrollado específicamente para este proyecto, notamos un incremento en la precisión de esas predicciones. Con lo cual nos lleva a pensar que todo el camino recorrido, todo el esfuerzo que se hizo, vale la pena y hay que seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando de la misma manera que se hace en la evaluación genética y como decía Horacio antes, hay que seguir trabajando con el envío de fenotipos, con información de genealogía y finalmente con los genotipos. Entonces, una vez que los resultados nos convencían a cada una de las asociaciones en los distintos tiempos, digamos, lo bueno del Grupo Panamericano es que si bien hacemos una evaluación conjunta, tenemos proyectos de investigación conjunta, también permite que cada uno de los países decida un poco cómo son los tiempos de cada uno. Entonces, una vez que los resultados fueron favorables, o por lo menos las precisiones alcanzaron cierto nivel, es que cada una de las asociaciones publicó su primera evaluación con genómica o DEPs mejoradas como se conocen. Estados Unidos y Canadá lo hicieron en el 2014. En el año 2015, la Hereford Argentina publica su primer sumario con DEPs mejoradas o con información genómica, y Uruguay lo hace un año más tarde. La metodología en ese momento, todavía no existía el single step, la metodología en ese momento fue el de múltiples pasos, en el cual primero se calculan las DEPs, por otro lado se calculan los valores moleculares, y los valores moleculares a través de un índice se introducen en la evaluación para generar esta DEP mejorada o DEP molecular. Y finalmente, luego de un proceso de investigación, prueba, error, etcétera, pudimos migrar todos los países que formamos parte de la Panamericana a esta última metodología que explicó muy bien Javier hoy, que es la de un solo paso, single step o un solo paso, pero con una modificación o con un agregado al modelo original desarrollado por Mitchell y por Ignacio Aguilar en el 2009 y en el 2010, que es el de modelo de efectos desmarcadores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta metodología selecciona aquellos marcadores más representativos o que mejor caracterizan a cada uno de los caracteres. Entonces, la idea es sacar un poco de la información que no es tan útil o tan representativa de la ecuación para no hacer tanto ruido. Y otra de las características es que se utiliza la tecnología BOLT, que es un software desarrollado específicamente para el manejo de grandes volúmenes de datos, de bases de datos grandes, básicamente, matrices y solución de ecuaciones para generar estos resultados. Estados Unidos y Canadá, que siempre dan un pasito adelante que nosotros, ya utilizan esta metodología en su evaluación de diciembre de 2017 y
nosotros a 10 años, hoy, digamos, este 2019, ya cumplimos 10 años de formar parte de la evaluación panamericana. A 10 años de empezar con esta evaluación, hoy estamos utilizando esta metodología de single step para introducción de información genómica. Y bueno, para terminar, Horacio y Javier se hablaron mucho de cuáles son los beneficios de la evaluación genómica. Es importante destacar que lo que nos permite básicamente es mejorar la precisión de las predicciones del cálculo del valor de cría, y es fundamental para animales en edades tempranas o para estas características de difícil medición, como son eficiencia de conversión y características de fertilidad que hablaron más temprano. La evaluación genómica claramente no sustituye a la evaluación genética convencional. Es una fuente más de información importante, muy importante, pero es una fuente más de información. Y como decía Horacio, requiere de controles de fenotipos, o sea, de producción, de genealogía, de controles cada vez más de mayor calidad, sistemáticos y de mayor calidad. Las evaluaciones son cada vez más complejas, son cada vez más grandes, entonces hay que hacer mucho hincapié no solo en la cantidad de la información, sino en la calidad de la misma. Como les decía antes, es la misma premisa que para la evaluación genética. Si nosotros no partimos de datos confiables, de información confiable y precisa, los resultados que obtengamos, sea de donde sea, no van a ser un verdadero predictor del verdadero valor de cría. Y para terminar, hoy vemos la velocidad con que avanza la tecnología, no solo la velocidad, sino que es cada vez más compleja la tecnología. Los modelos teóricos para evaluación son también cada vez más, quizás más difíciles de entender, y van avanzando muy rápidamente. Entonces, me parece que es un momento en el cual todos los que tenemos alguna injerencia en los programas de evaluación genética, tenemos que hacer mucho más hincapié en la transferencia de información, en la comunicación, en la enseñanza, a todos los niveles, criadores, productores comerciales, todos los que de alguna manera utilizan la información genética, para lograr el mayor beneficio de esta y para evitar cualquier tipo de error que en esta actividad genera grandes ruidos. Nada más, gracias.